Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bendiciones para todos. Buen día, Vamos, ¿cuánta profesor. gente? Bien, gracias a Dios, adelante. La niña. Por ahí está dormido. Mira, no que nos está llamando el muchacho de la Olímpica, que están hoy el mismo precio. ¿Oíste? Como lo podemos comprar nosotros. Entonces, no sé, te quería preguntar si todavía están interesados. Oye, si estás interesado. Aníbal, tienes el micrófono abierto. ¿Y cómo es? Mira, mata, bueno, chisme. Te dejé mucho entonces. ¿Cómo le fue con el trabajo ahora sí? Profe, Sí. yo lo he mandado al correo, pero se lo mando de nuevo al grupo. No, déjalo ahí. Los que lo enviaron al correo, yo lo descargo de ahí, no se preocupe. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Arrancamos o esperamos? Faltan como 5, creo. Un récord de mientras entonces. Profe, y que a Daniel le aparece que un error cuando trato de entrar al link. ¿A quién? A Daniel. Qué raro. Pero él está entrando al primero o al segundo, que entré al primerito. ¿Sabes que ahí aparecen dos? Ya yo mandé el que. No es que debe ser que estaba cogiendo el que no es. Bueno, entonces la clase antepasada, no la pasada, la del viernes pasado, estábamos hablando de viento. No, Eso fue bueno, antes de Semana Santa, ¿no? De cómo se realizaba el análisis de viento. Hoy vamos a hacerlo aplicativo de cómo se realiza, cómo se determinan los valores, cómo se llega a la fuerza. ¿Listo?
Y también vamos a hablar un poco de cómo se configuran las cercas. Y diseñaremos hoy, calcularemos la fuerza de un tensor. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Para cerrar ya el tema como tal de viento. ¿Listo? No sé si antes tienen alguna pregunta o inquietud que les quedó respecto al taller. Pero ya como más para terminar de aclarar. Pues ya te envió. No importa. Bueno, entonces empecemos. Yo creo que ahora sí estamos todos, ¿no? No se preocupen, igual ustedes tienen el documento de análisis de viento, yo se lo envié, ¿eh? Eso no se los envié. No. Ah, ok. Hoy les envío eso y les envío este también, para que tengan los dos archivos. Igual pueden tomar notas al respecto. Entonces, el análisis de viento que vamos a realizar hoy es para una bodega, que es lo más común que se hace aquí en la zona. También se le aplica, o sea, el mismo procedimiento que vamos a hacer ahora es aplicable también para edificios. ¿Listo? Todos sabemos que básicamente el análisis de viento es más puntual para estructuras metálicas, ya que estas son más livianas. Por lo tanto, son un poquito más flexibles. ¿Ya? Los que ya vieron hormigón y los que están viendo hormigón ya saben que entre más peso, más fuerza de diseño. Por eso el sismo no es que sea como que tan crítico en estructuras metálicas, por el hecho de que son más livianas, pesan menos. Entre menos masa, menos fuerza. ¿Listo? Bien, el análisis de viento que vamos a hacer, se lo vamos a hacer a una bodega que tiene las siguientes características. Bien. Mi bodega lo vamos a usar para un taller automotriz, que tiene una fachada o una vista frontal como la que tenemos aquí. Tiene 30.4 metros de ancho, con una altura al final de 12 metros. A la cumbrera de 12 metros. ¿Listo? Tiene una puerta principal, una entrada principal, que tiene 6 metros de alto. Ahorita más adelante miramos las características de la puerta. ¿Sí ven? Esto sería un corte. Aquí estamos manejando un sistema de pórtico para soportar la cubierta. Eso también es aceptable, es válido. No siempre son cercas, también se puede usar vigas, un sistema de pórtico. Pero cuando se maneja este sistema ya se conoce como naves industriales. Pero básicamente es lo mismo, solo que este elemento es una viga. ¿Sí? Y en planta es de esta manera. ¿Sí? Tiene 60.3 metros de longitud, 30.40 de ancho. La puerta tiene 10 metros de ancho.
no tiene más ventilación, todo es prácticamente cerrado. Esas características, ¿quién me las da? Un arquitecto que diseña los espacios. Eso no lo hacemos nosotros. Ellos hacen una propuesta de lo que quieren con base en las exigencias del cliente. Listo. Nosotros solamente vamos a usar para el análisis de viento la geometría. Ya. Para el diseño estructural podemos apegarnos a la propuesta que ellos hacen, o si no es viable, cambiar esta configuración. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito conocer qué información me está brindando el proyecto. Uno, ya sabemos, ¿se acuerdan que hablábamos de la ubicación? Entonces, esta edificación vamos a hacer en Montería. Lógicamente va a quedar en una zona urbana y todos sabemos que Montería es prácticamente plano, ¿cierto? De la geometría, ¿cierto? De la geometría que tengo aquí, puedo definir que mi estructura es una edificación que, si yo cierro la puerta, eso es cerrado 100%. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va a ser una clasificación del cerramiento, ya sabe que es cerrado. Eso lo definí de los planos arquitectónicos. ¿Qué otra cosa puedo sacar aquí? La geometría de la edificación. Aquí me equivoqué. Ya sabemos que tiene 30.4 metros de ancho con una longitud de 60.3. Tiene una altura hasta el alero, si se acuerdan. Altura hasta el alero de 9 metros y una altura hasta la cumbrera de 12 metros. ¿Listo? Que aquí en este caso lo vamos a clasificar como 3 metros, que es lo que falta hasta llegar a la cumbrera. Bien. De mi geometría yo puedo sacar el ángulo de inclinación. ¿Listo? Puedo sacar también la pendiente. ¿Para qué me va a servir la pendiente? Porque con esa pendiente yo debo escoger el tipo de teja que voy a utilizar. ¿Cierto? Ustedes saben que los catálogos establecen, dependiendo del material, dependiendo de la rugosidad, dependiendo de qué tan práctico sea, ellos dicen la pendiente que se puede usar para esta teja es de tanto por ciento. ¿Listo? Eso muchas veces está establecido en los planos, muchas veces no. Muchas veces los que diseñan las bodegas o los que hacen el proyecto no tienen en cuenta tanto eso. Pero hay unos más cuidadosos que sí lo tienen en cuenta. ¿Listo? Eso lo estoy sacando de la geometría, nada más. Antes de empezar a iniciar con el proceso de cálculo. Porque todos esos datos los necesito. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña corrección aquí, que esto es 30.4. Después se queda así. Listo. Vamos claro hasta aquí. ¿Sí saben de dónde he sacado las cosas? Sí, profe. Listo. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, los segundos o los cuartos que yo debo hacer, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que como vamos a trabajar con viento, yo necesito conocer la velocidad, ¿ya? Entonces, la norma que atrás establecido, ya hicieron los estudios para cada departamento, como lo podemos ver en este mapita, ¿sí? Un momentito. ¿Sí? Entonces, igual que en el de sismo de la norma, ya
se hicieron los estudios y se clasificaron por zonas. Entonces clasificaron 5 regiones, 5 zonas. Cada una de esas zonas tiene la velocidad de viento máxima que se puede presentar. ¿Listo? Entonces nosotros nos ubicamos donde nos corresponde. Como estamos en Montería, vemos que Montería está ubicado en la región número 2. Esta figura, ya saben, está en la B641. Entonces tenemos que en la región 2, Montería, lo mismo Sincelejo, tiene una velocidad de 22 metros por segundo, o sea, 80 kilómetros por hora. Dice el estudio. Creo que aquí a veces pega un poquito más fuerte que esto, pero ajá. Nosotros vamos a trabajar con lo que nos establece la norma. Y ahí dice que para Montería, también para Sincelejo, la velocidad es de 80 kilómetros por hora. Eso siempre pega durito, ¿sí o no? Listo, eso lo voy a definir segundo parámetro que debo tener en cuenta. O en este caso, cuarto punto que debo establecer. Porque recuerden que antes hablábamos que yo necesito conocer una velocidad, una presión por velocidad, o una presión básica. Y esa ecuación incluye la velocidad. ¿Listo? Por ahora vamos a ir anotando cada valorcito. Si tienen dudas, si no me entendieron, pregunten y repetir. Profe, Entonces, una pregunta. dígame. En caso de que, por ejemplo, mi ciudad esté en el límite de una, o sea, donde se dividen las regiones, ¿cojo la mayor? Escoja la mayor, sí, señor. Si está en la frontera, por decirlo así, entre, ¿qué? Vamos a ver, entre Cartagena y 4, ¿qué? Cartagena, 4. Vamos a ver si estamos entre Montería y Medellín. Pero estamos lejitos. Escoge la mayor. ¿Listo? Bien. Seguimos. Profe, ¿y hace cuánto es ese estudio, profe? ¿Cómo? ¿Y hace cuánto es ese estudio? Pues desde el 2010. Por eso le digo que creo que actualmente pega un poquito más duro, creo yo, para mi parecer. Porque aquí la brisa cuando va, mueve, mueve. Listo. Otro factor que tenemos, que debemos tener en cuenta es de importancia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros, la norma tiene 4 grupos de uso? ¿Sí? Y cada uno va desde el menos importante, por decirlo así, al más complejo, al más importante. Sabemos que las edificaciones del grupo 1 corresponden al de uso normal. Grupo 2 ya instituciones, grupo 3 ya son clínicas, grupo 4 lo que sinceramente no puede fallar. Clínicas ya especializadas donde hacen cirugía, las estaciones de servicio de bomberos, ¿sí? Son esas estructuras donde al momento de un evento deben servirme a mí para socorrerme, ¿sí? O en caso tal de albergues. ¿Listo? Entonces, por lo general, una bodega es de uso normal, a menos que el tipo o el dueño de la estructura tenga algo súper importante que por lo general no es así. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, una, el grupo de uso, dos, el rango de velocidad donde me estoy moviendo, que ya lo determinamos allá, ¿cierto? Entonces, si ven, tenemos dos condiciones. Una, cuando la velocidad del viento es mayor a 45 metros por segundo y las otras son un rango entre 40 y 45. ¿Listo? Pero si miramos en nuestra tabla, recuerden en el caso anterior, mi velocidad solamente alcanza los 22 metros. ¿Ya? No tengo más, pero aquí un rango es bastante grande. Quiere decir que en esta zona, teóricamente, es una zona que no está propensa a huracanes. ¿Listo? Porque
la velocidad del viento para huracanes, si ven, están entre los 40 metros por segundo. O sea, eso es rápido. Y eso golpea duro. Pero sin embargo, nosotros debemos darle un factor a nuestro grupo de importancia. ¿Listo? Por regla o por lógica debemos usar el de 0.87, ya que estaríamos en esta zona, más no estaríamos en la zona de huracán. ¿Listo? Hasta aquí, vamos bien. Otro factor que debemos tener en cuenta es la exposición. Recuerda que hablábamos de diferentes exposiciones dependiendo de dónde esté ubicando la estructura. ¿Sí? Como estamos ubicándonos en Montería, ¿cierto? Sabemos que en Montería la mayoría del territorio es urbano. ¿Sí? Entonces, la norma me clasifica eso como rugosidad tipo B y son áreas urbanas y suburbanas. Áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones. ¿Listo? Vamos a manejarlo de esa manera. Recuerden que les decía que yo debo tener claro dónde voy a ubicar para saber qué tengo en mi entorno, para saber qué tengo alrededor. ¿Listo? Para este ejemplo vamos a usarlo, que es una zona urbana, ya que nuestra estructura, nuestra bodega va a ser un taller automotriz. Entonces no puede estar como que tan lejito, tan afuera de la ciudad, ¿cierto? Porque no tendría como mucho, no sería tan motivador. ¿Listo? Pero por ahora vamos a clasificarlo como tipo B. ¿Quién define eso? ¿Dónde la estoy colocando? ¿Vayamos bien? Ustedes deben saber dónde va a quedar ubicada la bodega. Para eso uno se ubica con Google Maps y esas cosas. Bien. Otro factor tiene que ver con la direccionalidad, ¿cierto? Casus D. De estos factores ya hemos hablado, están en la presentación anterior. No se preocupen que yo se las mando para que profundicen un poco más. Entonces, ya eso está establecido en una tablita, que es esta que tenemos aquí, y va a depender del tipo de estructura que yo esté diseñando o vaya a diseñar. ¿Sí? Entonces, mire que tenemos edificios con el sistema principal de resistencia de cargas de viento. ¿Cuál es el sistema principal de resistencia de carga de viento? Columna, vigas, columna, cercha. ¿Listo? También tenemos cubiertas abovedadas. ¿Sí saben cuáles son las cubiertas abovedadas? No, profe. No. Nada. Pero sí saben lo que es una cubierta autoportante. Tampoco. Tampoco. Bueno, vamos aquí ya. Entonces, las cubiertas abovedadas son estas que son, ¿se lo ven? Así, una cubita. ¿Se lo ven? Yo tengo mis columnas o mi sistema de apoyo y tengo una cubierta que forma una curva, una curvita. Y esa estructura, por lo menos si es autoportante, no lleva cerchas. La de los polideportivos. Exactamente. La que se usa por lo general en los polideportivos, donde los apoyos van en los extremos y la cubierta se sostiene sola. Eso es una lámina que tiene una figurita, más o menos igual que la similar a la de la losa Metal Dep. Tiene una curvita así. ¿Sí? Que me permite a mí darle la figura que yo desee. ¿Listo? O sea, esa curvatura va a depender del ancho que tenga la bodega o la estructura y de la altura que están estableciendo ellos. ¿Listo? Eso es una estructura que
técnicamente ella se aguanta sola, o sea, o resiste sola las cargas normales, peso propio, carga viva, o teóricamente se podría decir que en este tipo de cubiertas no debe existir carga viva. ¿Listo? Porque su montura es diferente, o sea, ahí no se va a montar nadie a colocar muchas cosas. Siempre el trabajo se puede hacer en la parte interna, no encima. ¿Estamos claros? O si en caso tal se necesita, no puede haber muchas personas montadas en esa cubierta. La carga muerta aquí, básicamente es peso propio. Muy poco se utiliza lo que es cielo raso y esas cosas, porque esa cubierta queda bien a la vista. ¿Listo? Tampoco se permite mucho que vayan a guindarle cosas aquí sobre ella. Algunos fabricantes ya establecen unos puntos donde se puede hacer. ¿Listo? Ya eso depende del fabricante. Usted tendría que de pronto, en caso tal, decirle a él, mire, lo que pasa es que necesito guindar algo, una lámpara o alguna cosa de la cubierta, entonces ya él le deja establecidos los puntos donde puede colocarlo. No es que yo puedo llegar y perforar y coloqué mi cubierta y listo, no. ¿Listo? Entonces, esas cubiertas resisten carga viva, un poquito, peso propio y la carga de viento. ¿Ya? No llevan estructura, son solitas. Y la forma de bóveda es el nombre de bóveda es por la figura que tiene. ¿Listo? Voy a borrar esto de aquí. Tenemos chimeneas, tanques. Si ven que los tanques también se pueden diseñar, o sea, el sistema de tanques se puede diseñar en estructura metálica. Las chimeneas o estructuras similares pueden ser cuadradas, hexagonales, redondas, cualquiera de esas tiene su valor. ¿Sí? Si estoy diseñando un tanque, puede ser cuadrado, puede ser hexagonal, puede ser redondo. Cada uno de esos tiene su valor de direccionalidad. Si tengo avisos, ¿sí ven? Avisos. Los avisos sólidos son los que técnicamente no tienen ninguna perforación. Es la lámina completa. Una lámina. Eso es un aviso sólido, donde el viento pega directamente en su cara. Tenemos avisos abiertos, son los que ya tienen perforación. No sé si han visto que algunos les hacen unos huequitos o la lámina está perforada para que el viento circule a través de ellos y la presión sea menor. ¿Listo? Bien, en nuestro caso nosotros vamos a diseñar el sistema principal de resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, mi factor de direccionalidad tiene un valor de 0.85. ¿Estamos claros con eso? Debemos tener claro qué es lo que estoy diseñando o qué es lo que voy a diseñar. Profesor, yo tengo ¿Listo? una duda respecto a los avisos. Los avisos dicen que los sólidos y los abiertos tienen el mismo factor. Ah, sí. No veo o sea, no entiendo por qué ¿Por qué los separaron si igual tienen por la qué misma cosa? si tienen el mismo factor, pero bueno. Bien, sigamos entonces. Entonces, para nuestros valor o nuestra edificación, ya sabemos que el valor va a ser de 0.85. ¿Listo? Segundo, yo debo determinar mi coeficiente de exposición. Ese coeficiente de exposición va a depender básicamente de la altura, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos, no sé si hace cuenta, tenemos, mi estructura es así, ¿cierto? Y tengo dos alturas diferentes.
Por eso la tabla muestra diferentes alturas. Tengo una altura 9 metros y la otra es completa, que son 12 metros, ¿cierto? Entonces yo debo ubicarme en los 9 y en los 12. ¿Por qué? Porque a esas alturas, o a medida que yo voy subiendo, el viento va a ser diferente, la presión del viento va a ser diferente. Entonces, yo debo conocer la que le corresponde a cada zona. ¿Listo? Si mi estructura tiene 15 metros y 9 metros, o sea, me ubico en 9 y en 15. ¿Listo? 9 por un lado, 15 por el otro. Si tiene 18, también. ¿Dónde me corresponde? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, Diga. o sea, pero no se podría escoger la mayor y con eso se diseña todo. O sea, también No, lo cumplirían. no, señor. Aquí no se puede hacer eso. Aquí hay que hacerlo por zona, porque cada zona tiene sus factores diferentes, cada zona tiene sus cosas diferentes. ¿Sí? Por lo menos la zona, esta primera zona, por decirlo así, vamos a cambiarle el color. Esta zona, hasta los 9 metros, corresponde a la zona que, básicamente, que tengo aquí, muros, ¿cierto? A la altura de los 9 metros, lo que tengo desde el nivel de piso, bueno, yo no veo, un momentico. La altura que tengo desde el nivel de piso hasta los 9 metros, lo que encuentro ahí es muro. Lo que tengo de los 9 hasta los 12, ya esto es cubierto. ¿Cierto? Entonces, se determina la presión de viento, se determina diferente para los muros, porque ahora más adelante miraremos, hay unos factores para muros y hay unos factores para cubiertas. ¿Estamos claros? O sea, por eso no puedo decir, no, yo voy a escoger mayor y listo. No, señor. Ah, ok, profe. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar con la altura, por un lado. ¿Con qué otra cosa? Con el tipo de exposición. Recuerden que ya lo clasificamos nosotros. La norma me da 3, B, C, D. Y nosotros escogimos que nuestra edificación tiene una exposición tipo B. ¿Cierto? O sea, nos vamos a ubicar en esta casilla. ¿Vamos claro hasta ahí? Profe, una Diga. pregunta. Y si la altura no llegara a estar entre las establecidas, por ejemplo, que tenga una altura de 25 metros, ¿cómo 25 haría ahí. uno? Pero Ajá. mira, aquí tengo 24.5 y 27. Y si te das cuenta, puedes interpolar. Esos valores se pueden interpolar. Ah, bueno, ¿Vale? listo. O sea que si tengo valores mayores a los que están en la tabla, tengo que extrapolar. Exacto, pero por lo general ahí la norma sí está limitadita. Porque teóricamente yo puedo aplicar. Ah, no, estos métodos, lo que pasa es que yo no copié toda la tabla, pero hay más valores. Yo la recorté. Sí, pero ellos tienen un limitante máximo, creo que hasta 60 metros, creo. O sea, de ahí en adelante no podría aplicarle el análisis de viento normal. Pero aquí hay valores, aquí esto continúa, solo que yo corté la tabla. ¿Qué le pasa, muchacho, a Serpa? Creo Que no puede entrar, le aparece eso cargando, igual que a Daniel, y no puede entrar. Pero Daniel entró, ¿no? No, que le sale la pantalla negra, si no estoy mal. Le aparece como conectando también, pero nunca carga. Qué raro. Einer, tú estás grabando esto, ¿cierto? Porque no están viendo nada. Así es, así es. Listo. Ya pude entrar desde el celular. Ah, ok. Bueno, vamos bien hasta aquí. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta si se dan cuenta que dice casos? Entonces tenemos caso 1 y caso 2.
Para eso yo debo tener claro, uno, yo no estoy diseñando los componentes ni los recubrimientos. Sabemos que los componentes y recubrimientos tienen que ver con si es mampostería, si es lo que cubre, ¿sí? Lo que es la teja, lo que es el muro, eso no lo voy a hacer. Yo me voy a enfocar básicamente en el sistema principal resistente de cargas de viento. ¿Listo? En ambos casos. Solo que la norma me dice, bueno, si vas a diseñar con el caso 1, tú debes tener en cuenta que tu edificio sea un edificio bajo. Entonces uno te va a la figura y ahí te clasifica cuándo es un edificio bajo. Pero entonces el caso 2 también dice edificios bajos. Pero también te dice hay una excepción para ese caso. ¿Listo? Pero para no complicarnos tanto la vida, ustedes podrían enfocarse en los dos casos, hacer el cálculo para los dos casos y escoger el mayor, el que le dé mayor fuerza de viento. Sin embargo, si nos podemos dar cuenta, en el caso que estamos manejando nosotros, el 9 y 12, tengo los mismos valores. La mayoría se repiten. ¿Sí ven? Los únicos que no se repiten es cuando tengo estructuras de 7,5 hacia abajo. Pero después de 7,5 hacia arriba, ya esos valores son iguales para ambos casos. Porque básicamente está haciendo énfasis en edificios bajos. ¿Listo? Entonces, ya tengo mis dos valores. Para 9 de punto 7, si ve, para 12 de punto 76. Todos esos valores los debo consignar por allá a pantalla. Vamos bien hasta aquí. Sí, bro. Listo. Vamos a borrar esto. Bien. El otro factor que vamos a determinar es el factor topográfico. Como habíamos establecido, se acuerdan que hay diferentes casos para determinar el caso Z, dependiendo si es terreno plano, si es terreno escarpado, si es una loma en 2D o en 3D, ¿cierto? Para nuestro caso, estamos ubicándolo en un sitio que es plano, por lo tanto la norma me dice, bueno, si tu edificación está ubicada en un terreno plano, tu valor va a ser 0.85. Listo, no tengo que hacer más nada. Recuerden que les decía que si estamos en un terreno escarpado, y estoy ubicando mi estructura aquí, eso no se ve. Yo debo conocer esta altura, ¿cierto? H, esta distancia que hay hasta el borde. Listo, todo eso debo conocerlo. ¿Y eso quién me lo da? Un estudio topográfico. Vamos bien hasta ahí. Entonces, teniendo en cuenta ya todos los valores que hemos calculado hasta el momento o hemos determinado hasta el momento, ya puedo calcular mi presión por velocidad, ¿cierto? Que está establecido con esta ecuación que está aquí, donde tengo 0.613 K sub Z, que ya lo determiné ya, ¿se cuenta? K sub ZT, factor topográfico, KD, factor de direccionalidad, importancia y la velocidad al cuadrado. Todos esos valores los obtuve de ¿dónde? Teniendo en cuenta la geometría, teniendo en cuenta la ubicación, ¿sí? Y la norma ya me establece unos valores. Con eso voy a obtener 3 valores de presión por velocidad. Voy a tener uno promedio, como tenemos una edificación que tiene 12 metros, determino un valor promedio, ¿listo? Que para eso también debería buscar el valor de K sub Z a los 6 metros. Voy a obtener el valor a los 9 metros y voy a obtener el valor a los 12 metros.
Si se dan cuenta que tenemos una diferencia de 250 a 270 newton metro cuadrado. ¿Sí ven? Por eso no puedo unificar. Yo no podría decir que, bueno, voy a usar mayor y el valor sería 270. No, tiene que ser por separado. ¿Ahí vamos bien? Todo lo que he hecho lo he obtenido de lo que me da la norma. No he hecho más nada. Profe, ¿podría repetir la parte del promedio? ¿Cómo fue que uno obtuvo esa altura? Ah, ok, listo. Lo que te acuerdan, vamos aquí a borrar este espacio del tablero. Yo estoy diseñando una bodega, ¿cierto? Una bodega que tiene esa altura y donde ella va a tener una presión de viento por velocidad a los 9 metros y va a tener una presión de viento a los 12. Pero cuando esté calculando más adelante, yo necesito una presión promedio. ¿Qué fue lo que se hizo? Dividir. Recuerda que yo tengo 12 metros, que incluye los 9 metros hasta el alero, más los 3 de la cumbrera. ¿Sí? ¿Dónde estaría la mitad? A los 6 metros. ¿Listo? Sí, profesor. Listo, bien. Entonces, cuando ya tengo todos esos datos, ¿qué es lo que me interesa a mí? Calcular la presión o la fuerza de viento que va a actuar en mi edificación, ¿cierto? Entonces, la norma me Profesor, dice, dígame. ¿podría explicarlo de los casos de el coeficiente de exposición de nuevo, por favor? Vamos a ver. ¿Este? Sí, eso es. Ok. A ver. Te hago una pregunta. ¿Qué entendiste tú? No es que quiero saber cómo identificarme en qué caso me toca. Ah, Esa ok. parte no la entendí. Bueno, por un lado ya sabemos que uno de los factores es, ya sabes, el tipo de exposición, ¿cierto? Estamos manejando exposición tipo B. Eso ya lo definimos anteriormente porque estamos ubicados en un sector urbano. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, para aclarar, estos casos van a cambiar o los valores van a cambiar cuando es una edificación bajo. ¿Sí? Tenemos el caso 1, caso 2. El caso 2 solamente se aplica al sistema resistente de viento. Listo. Viga, columna, acecha. El caso 1 incluye dos factores. Los componentes, que corresponde a lo que cubre la estructura, y el sistema resistente de cargas de viento. Vigas, columnas y esa cosa. Listo. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos bien. Pero entonces dicen dos cosas. Básicamente los dos casos tienen que tener en cuenta el tipo de edificio. Los tipos de edificios son edificios bajos. ¿Sí ves? Edificios bajos. Pero los edificios bajos son inferiores a 9 metros. Es decir, que si yo tengo una altura de mi bodega que tiene 6 metros, eso yo puedo clasificarlo como un edificio bajo. Y cuando lo clasifico como un edificio bajo, ya debo tener en cuenta qué es lo que me dice la norma con respecto a un edificio bajo. Porque mira, el primer caso dice, sistema resistente principal de cargas de viento en edificios bajos diseñados usando esta figura. Usted se va a la norma y mira la figura, ¿sí? Y dependiendo de la figura, si es igual a la suya, usted dice, bueno, es así. Si no,
te vas al segundo caso que dice cargas de viento excepto aquellos edificios bajos diseñados con esta figura. ¿Sí? La cuestión es geométrica. Si mi geometría del edificio bajo mío se parece a esta, a lo que me dice la norma, use el caso 1. Si no, use el caso 2. Siempre y cuando tu edificio sea menor a 9 metros. Si ya tiene una altura mayor a 9 metros, no importa en qué caso te muevas, porque los valores son iguales. ¿Sí ves? El caso 1 para un edificio de 20 metros es 0.89, para el caso 2 es 0.89. Porque ya de 9 metros en adelante, ya el edificio teóricamente no es bajo, es un edificio alto según este análisis. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, sí, ya. Entonces, en nuestro caso tenemos, mi estructura mide 12 metros, o sea, ya no es un edificio teóricamente bajo. Porque estaríamos hablando, si lo miramos en términos de edificio, un edificio de 4 pisos. ¿Cierto? Que tiene alturas de entrepiso de 3 metros. Solo que acá es una bodega. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Listo. Ok. Entonces, aquí solamente es aplicar, multiplicar y obtenemos los valores. Ya yo los hice para que no se pongan a calcular. Ya multipliqué cada valor con su respectivo coeficiente. Ah, bueno, la velocidad aquí se mete en metros por segundo. ¿Oyeron? Metros por segundo, no kilómetros por hora, metros por segundo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya en su casa, en la casa, revisan los valores si de pronto existió algún error. Entonces, les decía que la norma me clasifica dependiendo de cómo esté configurado mi edificio, si es cerrado, si es abierto, si es un aviso, me dice o me establece qué ecuación o qué tipo de ecuación voy a utilizar para calcular la presión. No se aplica la misma a todos los edificios, no. Esta que estamos haciendo ahorita es solamente para esos edificios que son cerrados o parcialmente cerrados. Si mi estructura es una cancha, ¿cierto? Donde no tengo cerramiento, eso es un edificio abierto. Por lo tanto, dígame. Esto aquí es L. Este valor. Sí. I. Ahí. Ajá. Importancia. La importancia. ¿Listo? Velocidad, direccionalidad, factor topográfico y el coeficiente de exposición. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, entonces, ojo con esto. Esta ecuación es solo aplicable para este tipo de edificios, cerrados o parcialmente cerrados. Si tengo una edificación que es abierta, ya esta ecuación no sirve. Tendría que irme a la norma, buscar exactamente donde me dice edificios abiertos y ya me cambia algunos valores. ¿Listo? La que sí es estándar es la de velocidad. La presión por velocidad sí es igual para todos. Pero ya, dependiendo del edificio, los factores me van a cambiar. ¿Estamos claros? No se le aplica a todo. ¿Listo? Ok. Seguimos. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Tengo QZ. Mírelo, aquí está. Es el único valor que tengo. Q sub I básicamente viene siendo la velocidad promedio. Aunque algunos autores dicen que se use la velocidad mayor, la máxima entre todas. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahí sí es opcional. Puede ser el promedio o pueden usar el máximo y obtienen una velocidad un poquito mayor y estaría por el lado de la seguridad. ¿Listo? Entonces, el primer valor que me falta o que vamos a volver a calcular ahora es el factor de ráfaga.
en esta ecuación es este valor. ¿Sí lo ven? Factor de ráfaga. Factor de ráfaga. Este valor de aquí. Hey. ¿Listo? La norma me dice, bien, si su estructura es rígida, ¿cierto? Si yo estoy armando un sistema rígido de vigas, pórticos, cerchas y toda esa cuestión, ¿sí? Y me lo está clasificado como está en el B658.1, su valor va a ser de 0.85. Listo, no tiene que ser más nada. Pero si su estructura es flexible, ya usted no puede decir que es 0.85, ya la norma me establece una ecuación donde tiene en cuenta la frecuencia, donde tiene en cuenta la vibración de la edificación. Y la única manera de usted saber eso es ya teniendo un modelo hecho y que su programa le diga o le dé esos valores. ¿Estamos claros? Profe, en el ejemplo, por ejemplo, si fuéramos a hacerle el análisis de viento al parqueadero que nosotros estamos haciendo, ¿sería entonces flexible como con edificio abierto? Sí, señor. Eso es una estructura abierta y es una estructura flexible. Ok. O sea, teóricamente es, bueno, también es una estructura dinámicamente flexible. Que esa estructura ahí puede moverse teóricamente en cualquier dirección, por donde quiera, y puede moverse hasta independiente. O sea, ya ese tipo de estructuras son diseños bastante especiales. También la norma me da unos valores para eso. Listo. En el caso de nosotros estamos manejando una estructura rígida porque yo estoy manejando pórticos y recuerdan que estamos manejando perfiles y vigas. Fácilmente yo tengo un sistema de pórtico bastante rígido, donde la frecuencia de esa edificación no va a pasar un Hz. Listo. Entonces ya ese valor está establecido dependiendo de mi tipo de estructura. El otro valor que vamos a calcular es G sub CPI, la presión interna. Y para eso me da este valorcito, ¿sí? Y voy a tener en cuenta, me da esa tablita, la norma que hice para él. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, profesor. Creo que. Listo. Entonces, dependiendo de, ¿sí ven? El tipo de edificación que esté manejando, ya me da unos valores establecidos. Si se dan cuenta que para edificios abiertos no tiene valor. ¿Por qué? Porque ese valor de C sub P corresponde a una presión que se genera internamente en la estructura, ¿cierto? Cuando el viento pega. ¿Listo? Es como quien dice, una acción genera una reacción. Entonces, la estructura internamente genera una presión. Si es un edificio cerrado o parcialmente cerrado. Si es una estructura abierta, si el viento pega aquí, se va enseguida. No genera reacción. ¿Estamos claros? Por eso no tiene valor de presión interna. No existe. El valor es cero. Entonces, nosotros ya clasificamos nuestra edificación como un edificio cerrado, ¿cierto? Ya para eso la norma me da dos valores. Quiere decir que yo debo calcular una presión positiva y una presión negativa interna. ¿Sí ven? Debo calcular dos presiones porque me está dando dos valores de presión interna. Uno positivo y uno negativo. Y esos valores debo colocarlos en la estructura. ¿Listo? Listo. Entonces, ya eso está establecido en esta figura que en la norma aparece. Ustedes definen el tipo de edificación, que ya eso está claro. Ya eso lo hicimos anterior y lo sacamos de la geometría.
Bien. Después debemos determinar un coeficiente de presión externo. ¿Me parece mucho? No, sí, externo. Entonces, miren lo que pasa aquí. Está establecido como C sub P, o en algunos casos, dependiendo si el edificio es abierto, es parcialmente abierto, es C sub PF. ¿Listo? Como estamos manejando un edificio cerrado, es C sub P. Y era lo que les decía ahora rato, que dependiendo de dónde esté, la norma lo clasifica, uno para muros y una zona de cubierta. ¿Listo? Lo primero que vamos a calcular en la figura B653 es el coeficiente de presión para muros. Entonces, me establece los tres: muros a barlovento, muros a sotavento y muros laterales. No sé si se acuerdan el videito que les mostré la vez pasada, donde el viento pega y muestra cómo reacciona cada sección de mi edificación ante el viento. ¿Listo? Entonces, voy a tener una relación L sub B, pero ¿quién es L? Ya tenemos que es la longitud. ¿Quién es B? El ancho total de mi edificación. ¿Cierto? ¿Eso de dónde lo saco? De la geometría, del plano arquitectónico que me entregaron. Entonces, para muros a barlovento, no tengo, se vale o acepta cualquier relación, ¿cierto? De L sub B. Y me dice que el valor es 0.8. Listo. Para muros a sotavento, ya ahí sí debo tener en cuenta la relación. Mi relación de L sub B me está dando 1.98. ¿Cierto? Quiere decir que me ubico aquí en 2, eso prácticamente es 2. Por lo tanto, voy a obtener un valor de 0.3 negativo. Para muros laterales, Profe, dígame. una pregunta. En relaciones, ¿qué pasa si da entre 2 y 4? Es para muros laterales. ¿Cómo? La relación L sobre B, ¿cierto? Ajá. Ahí dice a 1, pero entre 1 y 2 también entraría. O sea, había que interpolar. Habría que interpolar. Sí, o sea, la ventaja es que estos valores Pero se pueden entre 2 y 4. entre 2 y 4. Sí, pero entre 2 y 4. Aquí hay un error con la tablita. Porque para muros a sotavento incluye de 0, 1, 2 y 2 y 4. O sea, entre mayores a 4. Una relación de L sub B mayor a 4. ¿Ya? Entre 2 y 4, interpolada, estaríamos dando valores de 0.31, 0.27, 0.25. O sea, no tendría como que tanta gracia interpolar en esos valores. O escoge siempre el mayor. ¿Sí me entendieron? En sí, ¿cuál es el error de la tabla entonces? Porque es que para muros a sotavento de 0, 1, 2 y mayores a 4. O sea, estos tres valores de 0.5 hasta el 0.2 corresponden a muros a sotavento. Okay. Y para muros laterales incluye todos los valores. ¿Sí? Ok. Es que la rayita esta que está aquí, ya le digo. Eso fue Está mal ubicada la división. para muros a barlovento, sotavento, es esto. ¿Ya? Para muros laterales incluye todos los valores. No hay relación, o sea, cualquier relación en la acepta. ¿Ya? ¿Listo? Sí, no, se acuerda que yo le había dicho que del proyecto aquel, entonces a mí me había dado una relación, o sea, justo en los valores que no estaban muros sotavento, y yo estaba ahí como pedazos. Ok. En este caso, o sea, entre 2 y 4, no yo no le veo el sentido de interpolar, porque si la diferencia es 0.2, 0.3, el valor que me pueda ir me da 0.25, 0, escoger mayor. Listo. Y para muros lateral,
ya tenemos un coeficiente de 0.7 negativo. ¿Sí ven? Como nosotros estamos en 2, vamos a ponerlo en 2 porque 1.98 el valor es 0.3. Todos aquí están tabuladitos, cada valorcito. La idea es que a medida que ustedes van haciendo las cosas, todo lo vayan haciendo en tablita. Vayan creando una tablita para cada valor. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los muros, en la parte de muro, la presión que va con el muro tiene sus respectivos coeficientes. Ahora viene la presión, pero en la cubierta. ¿Eh? Entonces, para la presión en la cubierta, ya voy a tener otras condiciones. ¿Listo? Otra pregunta. Dígame. Esta de los muros se tiene cuando es paralelo, paralelo a la cumbrera y cuando es perpendicular a la cumbrera. Algo así me pareció leer. Sí, sí, sí. Señor. Es que eso depende de cómo esté pegando el viento. ¿No? Y ahí está igual, o sea, es igual. Sería más cuando no sé la dirección en la que pegas viento. ¿Cómo? O sea, eso sería más para cuando no sé la dirección del viento, o sea, hago en ambos casos. Exactamente. Porque es que igual yo tampoco sé por dónde viene. O sea que hay que hacerlo perpendicular y paralelo. Hay que hacer los dos. Hay que hacer los dos. Aquí estamos manejando uno, igual es lo mismo. Listo. El otro caso es para la cubierta. Para la cubierta también está en la misma tabla que tenemos allá, B65 raya 3, abajo aparece las condiciones de la cubierta. Listo. Entonces, pero ya aquí vamos a cambiar la relación. La relación es H sobre L. ¿Quién es H? Es la altura promedio hasta la mitad de la cubierta. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una edificación así? Yo necesito calcular la mitad. Recuerden que teníamos que la altura de la cubierta es de 3 metros, por lo tanto, la mitad está a 1,50 m. Debo medir de ahí hacia abajo. Eso sería H. La altura que hay desde la base hasta la mitad de la cubierta. Para nuestro caso tenemos primero 9 metros, ¿cierto? 9 metros y 3 metros de altura de cubierta. La mitad sería 1,50 m, por lo tanto eso me da 10.5. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué otra cosa necesito? El ángulo. El ángulo con el cual yo estoy diseñando. Entonces, me ubico en la relación. Tenemos una relación de H sobre L de 0,17, por lo tanto es menor a 0,25. Y ya tengo ángulo. Mi ángulo es de 11 grados. Estaría entre 10 y 15. ¿Listo? Se puede interpolar entre ambos casos. ¿Estamos claros? Se puede interpolar. Profe, se puede interpolar entre 0,25 y 0,50, o sea, los valores que están entre esa relación. Sí, claro, también se puede. En caso tal de que mi relación sea mayor a 0, que sea 0,27, un ejemplo. Tendría que interpolar entre estos valores. ¿Listo? Entonces, los primeros datos que voy a usar son para la cubierta sometida a una presión de viento a barlovento. Y para no ponernos a interpolar aquí, vamos a usar un ángulo de 10 grados, ya que la diferencia no es mucho. ¿Sí? Entonces, para barlovento y con una relación de 0,17, o sea, menor a 0,25, me da dos valores de presión C sub P externos negativos, de 0,7 y de 0,18. Mírenlos aquí, lo ubicamos aquí. En sotavento, nuevamente me muevo en la misma relación
y ubico el ángulo. ¿Listo? Este ángulo es el ángulo que forma la cubierta. Este ángulo de aquí. Para el caso de nosotros, 11 grados. ¿Listo? Pero para sotavento me da solamente una presión de 0.3. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, otra pregunta. Siempre salen para cubierta Barlow, para la relación, para el ángulo y la relación siempre salen dos valores, ¿cierto? Ajá. Entonces, como yo le dije, la interpolación también saldrían dos valores. Tienes que interpolar este con este y este con este. Ajá, sí, sí. Pero si te das cuenta, o sea, es el mismo valor. En el segundo, en el primer caso, el único que cambia es ese. El primero. Y esos asteriscos de ¿Cuál? mayor o igual a 1. Porque tienen una condición especial en la norma. Y ahí tendrías que leer qué dice abajo. ¿Sí? Espérate un momento. Dice, lo que tiene el asterisco dice dato para fines de interpolación. Entonces, dice que los valores se pueden reducir linealmente con el área sobre el cual se aplican los siguientes valores. O sea, este que tiene asterisco ya tiene una condición especial. Tú puedes interpolar, listo, pero debes tener en cuenta el área y dependiendo del área que tú estés usando, el área de la cubierta te da un factor de reducción. ¿Sí? O sea, quiere decir que el balón exactamente no es 1.3 con el cual vas a interpolar, sino un poquito menos. ¿Sí me entendiste? Sí, sí. Entonces, antes de interpolar, tú deberías ubicar el área que tú tienes por metro cuadrado de la cubierta, mirar cuál es el factor de reducción. Está entre 1 y 0.9, está 1, 0.9 y 0.8. O sea, para un área menor a 10 metros es 1, para un área entre 10 y 20 es 0.9 y para un área mayor a 100 metros es 0.8. Entonces, dependiendo de eso, tú vienes y multiplicas el 1.3 por el valor que le corresponde y después interpolas. También me pareció leer algo acerca de los signos. O sea, hay una condición que cuando es de negativo a positivo, se tiene en cuenta algo, no recuerdo muy bien, algo así, están las condiciones de esa tabla. Para la interpolación. Ahí dice, los signos, o sea, los signos significan uno succión y el otro presión. Básicamente es lo que dice. O sea, si el valor es positivo es presión, si el valor es negativo es succión. Profe, y usted anteriormente cuando decía que cogiéramos el mayor, ¿se refería a la mayor opción o al que se acercara más acá al valor de cero? Porque como todos son negativos, entonces me quedó esa duda. ¿Pero en cuál? ¿En cuál tablita? En la anterior a esa, si no estoy mal. Pero no sé. Preguntemos enseguida porque no te quedes con la duda. Porque son muchas tablas y tú me preguntas y te puedo responder una cosa que no va con respecto a la tabla. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque yo podría decirte, no, coger mayor, pero, ajá, y después esta, acá, tiene que ser aquí.
Sí, en esa. Ah, pero me refería a mayor del valor, no del signo. Ah, ok, listo. Porque recordemos que el signo lo que me indica es dirección. Es dirección. ¿Listo? Sí, listo, profe. Ok. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí? Ya tenemos la presión para los muros, que la calculamos anteriormente, y tenemos la presión que se le va a aplicar a la cubierta. Cada uno tiene su respectivo valor. ¿Vamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, ya teniendo todos esos valores, lo único que me queda es aplicar la ecuación. Entonces, lo voy a hacer para 9 metros. Si ve que la pared tiene una altura de 9 metros, para barlovento, para los demás incluye cualquier altura. Tengo las diferentes presiones por velocidad que calculé anteriormente a 9 metros y los diferentes coeficientes C sub P, C sub PI positivo, C sub PI negativo, y cada uno de esos me va a dar un valor de presión. ¿Sí los ven? Por eso lo dividí en dos. El primer valor corresponde a los valores calculados con C sub PI positivo y el segundo valor corresponde a los valores con las presiones negativas. ¿Listo? También lo hice para la cubierta. ¿Estamos claros? Y con eso tengo la presión sobre mi estructura, es esto. Pero este valor se debe comparar con la presión mínima que me exige la norma. La norma me dice, usted debe tener una presión mínima de 40 newton por metro, de 400 newton por metro cuadrado. Si mi valor me da inferior, ¿cierto? El valor que yo obtuve es inferior a este, no uso ninguno de estos, sino este. Profe, Dígame. pero ¿cuál valor? O sea, el mayor de todos los de esta tablita que está acá. De la Ok, tablita. teóricamente, o sea, lo que quiere decir esto es que yo debo colocarle a la pared que va a barlovento una presión de 213 newton por metro cuadrado. Listo. A la pared que está sotavento una presión de 108 kilonewton newton por metro cuadrado. A la pared que está lateral una presión de 192. Esta es la presión que me exige la estructura con base en la geometría y con base en las características que tiene. También quiere decir que la cubierta debe llegar a una presión máxima de 192 newton por metro cuadrado si va a barlovento. Si va a sotavento, debe llevar una presión de 108 newton por metro cuadrado. Listo. Es como si estuviéramos haciendo, para que me entiendan, esto. ¿Sí lo ven? Tengo una presión a barlovento de 0.1 kilonewton por metro cuadrado. Tengo una presión a sotavento de, si ven que es negativo, que esto es succión. Succión. Eso es lo que yo debería hacer con base en los cálculos que me dio la tabla, con base en los cálculos que acabo de hacer. ¿Estamos claros? Pero la norma me dice, ojo, tú tienes que comparar el valor que te dio con lo mínimo de la norma. Y la norma dice, lo mínimo que usted va a colocar a sotavento o a barlovento es 0.4 kilonewton por metro cuadrado. Quiere decir que yo debo reemplazar este valor de aquí por 0,4, este valor por 0,4, este por 0,4 y este por 0,4. ¿Ya? ¿Sí me entendieron?
Sí, profe. Teóricamente uno podría decir, pero, o sea, perdí mi tiempo ahí haciendo ese poco cálculo. No, porque es posible que dependiendo de la estructura que yo tenga, estos valores superen el valor de los 400 newton por metro cuadrado. Muchas veces da. Y sobre todo cuando estoy manejando estructuras abiertas y esas cosas. Por lo general, cuando es estructura cerrada, casi no supera los 400 newton. Casi no. Lógicamente, también va a depender de la altura y esas cosas. ¿Estamos claros? Y así, ustedes pueden calcular la presión que se genera sobre una estructura. También, bueno, va a depender. Nosotros tenemos una bodega en este estilo. Hay otras, la norma también establece otros tipos de edificaciones, si la cubierta va a 2 aguas, si la cubierta es en voladizo, ¿ya? Si la cubierta es curva, como una bóveda, ¿sí? Todas estas figuras están establecidas ahí y cada una de esas tiene sus respectivos valores. Yo solamente debo ubicarme en la que me corresponde o en la que se parece a la cubierta que estoy diseñando o a la edificación que estoy trabajando. ¿Estamos claros? Entonces, aquí en este caso, como podemos ver, el valor máximo que yo tengo por presión es de 0.2 kilonewton por metro cuadrado. Es inferior a lo mínimo que me exige la norma. Quiere decir que toda mi estructura va a tener una presión de viento de 0.4 kilonewton por metro cuadrado. A succión, a barlovento, a sotavento en los muros y en la cubierta. Y es una carga distribuida y es una carga normal a la dirección de la cubierta. Es muy diferente a la carga gravitacional. ¿Sí ven? Esto está normal a la dirección de la cubierta. Las cargas muertas y las cargas vivas en este caso son gravitacionales. No son normales a la cubierta, ya siempre van hacia abajo. Por eso cuando esté haciendo mi combinación, yo debo tener en cuenta esto. ¿Cierto? Que no puedo sumar esto con esto. Profe, si descompongo la fuerza tampoco puedo. ¿Cómo? Descomponiendo esa fuerza tampoco se puede. Ahí era para donde iba. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo tendría que descomponer o esta fuerza y llevarla a la verde o descomponer el viento y colocarlo vertical para poder sumarlo. ¿Estamos claros? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es decir que vamos bien. Pregunta. Tengo una pregunta sobre los signos, profesor, por ejemplo. Ya sabemos que en la parte, en la cubierta, por ejemplo, en donde da menos 0.2, sabemos que tiene que ser 4, o sea, 0.4, pero también se pone positivo o se pone negativo, como está ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, aquí pasa algo. Después, hay dos opciones, o hay una opción bastante válida, porque en la norma tú tienes combinaciones, ¿cierto? Como tú tienes combinaciones, vas a tener un caso en que este lado va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Ya? Es decir, tú puedes usar todo 0,4, ¿sí? Todo 0,4 y colocar toda la presión en una sola dirección y ya él va a entender al momento de tú combinar porque tú vas a usar más y menos en tus combinaciones. Tú por lo menos vas a tener carga muerta, ¿cierto? Más carga viva, más viento. ¿Listo? También vas a tener otra combinación que va a tener esto mismo menos
la carga de viento. Ya aquí, con estos valores, con este cambio de signo, tú estás diciendo, bueno, inicialmente aquí viene de este sentido, genera presión, y acá genera succión, pero cuando lo cambio, cambia la dirección. ¿Sí me entendiste? Lo que debes tener en cuenta es que las coloques todas en un solo sentido. Así como está aquí por lo menos. Si yo coloco aquí, en esta dirección, la presión, en el otro sentido debo colocarla con signo negativo para que me genere barlovento y genere sotavento. No tendría sentido que yo las coloque en esta dirección, porque estaría diciendo que el viento viene en ambas direcciones al tiempo y no es así. ¿Sí me entendieron? Sí, profesor, por ejemplo, en la parte de arriba entonces. La parte de arriba debe ser, si el viento viene en esta dirección, ¿listo? En una parte aquí va a generar presión, o sea, va a ser positivo, y acá va a generar succión, va a ser negativo. Te tocaría combinarlo. Okay, es lo mismo que acabo de hacer aquí. ¿Sí ves? Viene el viento aquí genera presión, y cuando trata de salir aquí la estructura, cuando trata de responder, va hacia afuera. Entonces, este sería positivo y este sería negativo. Solo que yo aquí quise colocar los máximos valores para que vieran cuál es cuál. ¿Sí me entendieron? ¿Está ahí? ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Profe, esa Dígame. carga de viento que está en los muros se transmite a las columnas. Bueno, exacto. Buena, esa pregunta es buena. Ya te digo cómo se hace. Listo. Como yo voy a tener, recuerden que inicialmente estamos hablando del sistema principal, ¿cierto? Yo estoy diseñando el sistema principal de resistencia. Ahí. Vamos a hacerlo aquí. Y por aquí voy a llevar otra cercha. Por aquí va otro elemento. Mi cercha o mi pórtico en este caso. Otro pórtico. Otro pórtico. Listo. Esta carga, como es una presión, ¿cierto? Yo podría, si el programa me lo permite, colocarlo en toda esta dirección, en todo este plano de acción. Vamos aquí. Si el programa me lo permite, yo podría colocar en este plano de acción, todo este plano, la carga por metro cuadrado. Y él internamente se lo distribuye a las columnas. No se ve el amarillo, ¿verdad? Por anchos aferentes. Listo. Y voy a tener en la columna una carga por metro lineal. Y bueno, y la columna de la esquina. Bien. Entonces, mirando este caso, listo. Yo proyecto aquí mi ancho aferente, ¿cierto? Entonces, si voy a cargar este pórtico con esta carga por metro lineal, mi ancho aferente va a ser este. ¿Listo? Si voy a cargar esta columna de aquí, mi ancho aferente va a ser la mitad. Para esta dirección. Pero cuando esté analizando el viento en esta dirección, el ancho aferente va a ser la mitad de toda la bodega. ¿Sí? Toda esta columna, la presión de viento que va a tener aquí, va a ser todo este ancho aferente. ¿Sí? Es decir, debo hacer anchos aferentes en ambas direcciones. Solo que esa carga no se da igual, o sea, no se transmite conjuntamente esta de aquí con esta al tiempo, no. Recuerda que tú vas a tener una presión en X, ¿cierto? Cuando tengas tus combinaciones vas a tener viento en X y viento en Y. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, cuando esté mirando este pórtico o este eje de pórtico, va a tener una carga de viento en Y. Cuando esté mirando estos pórticos,
van a tener viento en X. Y cada uno va a tener una carga por metro lineal dependiendo de su ancho aferente. Listo. Lo mismo hago con la cubierta. La cubierta, o le transmito la carga a las cerchas, ¿cierto? Que es lo que ustedes estaban haciendo, o se las transmito a las correas. Y las correas las transmiten a la cercha o a la viga que estén diseñando. Listo. Que fue lo que hicieron en el trabajo. ¿Estamos claros, Tai? ¿O tiene preguntas? ¿No hay preguntas? Hasta ahora no. Debería meterle numerito para ver. Bueno, listo. Nos quedan 20 minutos. Me falta. Voy a explicarle aquí rápidamente los 20 minutos para cerrar el capítulo. Bueno, de esto lógicamente vamos a hacer un respectivo taller. O no sé si lo hacemos con el trabajo final. O más bien les voy a mandar el trabajo final y me van mandando los trabajos por parte. Primero hacen el análisis de viento y esas cosas y así sucesivamente. Listo. ¿Estamos claros? Ya sabemos que este valor no puede superar no puede ser inferior a 0,4. Ya sea negativo o sea positivo. Listo. Seguimos. Entonces, para terminar de cerrar el capítulo de viento, porque eso también está, vamos a hablar un poco, de manera rápida, de lo que son las armaduras de techo o las cerchas. Que ya todos aquí saben determinar las fuerzas internas de una cercha, ¿cierto? Todos debemos saber cómo se... ¿Ah? Solo me lo aprendí. Ok. Todos debemos repasar cómo se calculan las fuerzas internas de una cercha. ¿Estamos claros con eso? Ok. Entonces, ¿por qué se hace una cercha? Las cerchas surgieron en vista de que me permiten a mí, como diseñador o como propietario de algo, manejar luces grandes. ¿Sí? Luces bastante grandes. Porque ustedes saben, por lo menos, ya una viga que tenga entre apoyos más de 10 metros va a ser una viga muy grande. ¿Sí? Por diseño va a ser bastante grande y muchas veces no existen comercialmente, por lo tanto hay que proponerlas, a usted le tocaría diseñarlas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a ser un perfil armado, usted va a diseñar una viga armada, entonces se complica un poco la cosa. Además de eso, cuando estoy manejando una viga, estoy haciendo una estructura bastante pesada, ¿sí? Y también me va a ocupar cierto espacio. Total, no es tan recomendable cuando tengo luces muy grandes manejar vigas de sección llena. Lo ideal es hacer cerchas, que son estructuras abiertas, bastante abiertas, y que tienen elementos bastante livianos, ¿ya? Entonces, las cerchas, por un lado, nos sirve para cubrir grandes luces. Ya todos saben que por estática, ¿cierto? Se conforma por nudos, ¿sí los ven? Por nuditos, y que cada carga va aplicada en un nudo. No se recomienda que yo coloque una carga sobre el elemento,
Porque si hago eso, este elemento va a estar sometido a flexión. Y todos sabemos aquí que las cerchas, como las cargas están aplicadas a los nudos, solamente me generarían tensión y compresión. ¿Listo? Sí. No me van a generar flexión, porque teóricamente yo voy a diseñar ese elemento, ya sea para tensión o sea para compresión. ¿Listo? Profe, ¿cómo es el detalle entre la unión de la cubierta y el nudo de la cercha? Ya, cuántico. Vamos para allá. Entonces, para ir aclarando cosas. Las cerchas, ¿cierto? Esta es una cercha principal y se divide en varias partes, ¿no? Tenemos la cuerda superior, ¿cierto? Cuerda superior, cuerda inferior, cuerda inferior. Tenemos estos elementos intermedios que se llaman celosías. ¿Listo? Celosías. Y las cargas que están en los nudos se transmiten por medio de correas. Y encima de la correa se encuentra la teja. ¿Listo? Así como está aquí en el dibujito. Si lo alcanzan a apreciar bien. Entonces, ¿sí ven? Celosías, cuerda superior, cuerda inferior, cuerda superior. Este elemento que aquí está chiquitico, que no se ve como grisecito, corresponde a la correa. Y esta es la teja. La teja va apoyada sobre una correa. ¿Listo? ¿Esa era la pregunta o...? Sí. O sea, con perno, o sea, la unión de eso es con perno. Bueno, las uniones en las cerchas pueden ser, bueno, aquí en los nudos, pues, si estoy uniendo los nudos, ¿sí? Los nudos de los elementos principales, no de la correa, puede ser soldado, que es lo ideal para que no se genere tanta cosa, o pueden ser atornilladas. Pero lo más práctico es hacerlas soldado. Es decir, yo tengo mis elementos, por lo general, y es lo más recomendable, las cuerdas superiores e inferiores son las que son continuas. ¿Cierto? Y a estos elementos es a los que yo les pego o les soldo las celosías. ¿Estamos claros? El elemento superior de cuerda superior y cuerda inferior siempre va a ser continuo. Las celosías son las que se cortan. ¿Sí? Entonces yo le aplico soldadura a estos elementos aquí donde se apoyan, por aquí por donde se apoyan, y listo. ¿Ya? Y encima de esto, en el mismo eje, cojo, no es que lo voy a colocar en el mismo eje, coloco o ubico la correa. Listo. ¿Estamos claros? Profe, Para que ahí, la carga se me refiero transmita por el nudo. a la correa y la teja. Ah, bueno, la correa con la teja, si es, ese color no se ve. Si esta es la teja, si es una teja termoacústica y esas cosas, eso lleva un tornillo sin fin. Va atornilladito y ya. Un tornillo autoperforante, ese que perfora y queda enseguida porque él queda sujeto al perfil metálico. Eso lleva un tornillo que lo coloca con un taladro. Un machín se llama eso, ¿no? No sé, no. A mí es un tornillo. Pero sí, es eso, es un tornillito sobre la correa. Y como eso es un elemento metálico, no se sale. ¿Listo?
Sí, pero Bien. Ok. Ya sabemos que las correas, que las cerchas van a estar siempre o van a tener siempre apoyos articulados, simples y compuestos. Compuestos simples. ¿Listo? Nunca van a ser apoyos empotrados. ¿Estamos claros? Cuando estoy diseñando una cercha. ¿Listo? Siempre va a ser así. Si yo la monto en un modelo, debo estar seguro de que el apoyo que estoy colocando es articulado en ambos extremos. ¿Estamos claros? No puedo decir que eso es empotrado, porque si es empotrado en estos elementos de aquí, se va a generar un momento. Entonces me tocaría a mí diseñar ese elemento como una viga. ¿Listo? Ok. Como sabemos, tenemos diferentes tipos de cercha, ¿sí o no? Está la tipo fin, la tipo abanico, la Pratt, la tijera, la Howe, la Warren, la Pratt otra vez, la de arco. Y gracias a esta figurita dice que el elemento que está más oscuro son los elementos que están sometidos a compresión, y que el elemento que está más delgado es el elemento que está sometido a tracción. Qué belleza. ¿Sí? Bacano, ¿no? Entonces ya sabemos que si yo voy a diseñar este tipo de cerchas que tengo aquí en forma de tijera, la cuerda superior va a estar sometida a compresión, la cuerda inferior va a estar sometida a tensión, y que solo las celosías en diagonales van a estar sometidas a compresión y la vertical va a estar sometida a tensión. Cuando esté aplicando mi diseño voy a tener en cuenta eso. ¿Listo? Eso es para que ustedes lo tengan clarito ahí. Ahora, independientemente, estas son ya configuraciones estándar, ¿sí? Pero también yo puedo hacer una cercha diferente. ¿Estamos claros? Como ahora se maneja mucho programa, entonces usted puede hacer una cercha diferente. Este tipo de cercha se usó como era fácil calcularlo por los ángulos y la cosa. Pero ya con los programas yo puedo hacer cualquier tipo de cercha y el programa me hace el análisis. ¿Listo? Y me da cuáles son las cargas de tensión, cuáles son las cargas de compresión y esas cosas. No siempre vamos a estar limitados a este tipo de cercha. ¿Ok? Bien. ¿Cómo seleccionamos el tipo? El tipo de armadura. Una, debemos tener en cuenta la separación que existe entre apoyos. Por lo menos, si yo tengo una luz de 10 metros y hacer un sistema de cubiertas para esa luz, ya diría yo, es más probable, es mejor manejar una cercha, listo, que manejar una viga, por un lado. Segundo, el tipo de cargas. Por lo general las cerchas se usan en cubiertas, ¿sí? En cubiertas. No son tan adecuadas en los de entrepiso. Como sistema principal, no. Como de pronto elemento secundario, sí se puede manejar. Pero como elemento del pórtico, no es tan adecuado. Porque recuerden que en un pórtico voy a tener es flexión. Porque a mí lo que me interesa es que el pórtico sea empotrado, no que sea articulado. Porque si es articulado voy a generar más desplazamiento en la estructura. O sea, por eso no es que sea tan adecuado manejar cerchas. ¿Listo? Dicen que por el clima. ¿Por qué el clima? Porque dependiendo de qué tan bajo tenga la cubierta, a mí lo que me interesa es que mi cubierta sea un poco más alta, ¿cierto? O que el techo esté bastante alto para que la temperatura interna sea más agradable. ¿Listo? Claro que si tengo aire acondicionado no importa. La iluminación, la otra cosa es el diseño arquitectónico. ¿Listo? Porque de pronto el cliente quiere que se haga una estructura ya en cercha. Ya eso es criterio de cada quien. Lo primero que debo determinar es el peralte. ¿Ya? El peralte está más o menos entre
estos valores entre L sobre 18 y L sobre 25. ¿Sí lo ven? L sobre 18 y L sobre 25. En esta imagen, como podemos ver, aquí tengo correas en el apoyo. Este diseño de aquí debía estar, no, tuvo que estar diseñado como una viga. Si ven que este elemento no es un ángulo, sino es un perfil Y, lo que tengo aquí. Esta luz aquí debe ser supremamente grande. Entonces, entre mayor luz, el elemento que yo voy a usar va a ser más grande. ¿Listo? Entonces, primero defino el peralte mínimo, por un lado. Segundo, la separación entre los nodos. ¿Quién me dice cada cuánto debo colocar los nodos? La teja arquitectónica que yo voy a usar. Porque en los catálogos, cuando yo escojo un tipo de teja, ya sea arquitectónica, termoacústica, tipo sándwich, ellos dicen, bueno, para que esa teja funcione bien ante las cargas del peso propio, ante el viento y ante las cargas vivas y no se vaya a deflectar, usted debe colocar un apoyo cada tanto, ¿cierto? Cada L mínimo. Entonces te puedo decir, bueno, usted debe usar por lo menos, si la teja es calibre 16, use apoyo 1,50 m. Si la teja es calibre 14, use apoyo 1 metro tanto. ¿Listo? Entonces, recordemos que en cada nudo debe ir una correa, porque la correa es la que me va a transmitir la carga. ¿Listo? ¿Sí estamos claros con eso? Ahora, es posible que dependiendo de la separación que esté usando, por lo menos si usé separaciones a 2 metros, un ejemplo, entre elementos, yo pueda colocar un elemento intermedio. También es válido. Es decir, yo puedo decir, bueno, listo. Yo tengo mi estructura. Esa es mi secha. Pero entonces, escogí una teja que me permite separación a 2 metros. Pero ustedes dicen, no, es que para mí, esta separación de aquí hasta aquí es muy grande. Voy a colocar un elemento intermedio para que esta cuerda superior y la cuerda inferior no sufran tanto. Quiere decir que usted la correa suya debe ir a los 2 metros. ¿Ya? O sea, en el elemento intermedio no va a colocar correa, porque la teja no le está diciendo eso. La teja le dice a usted que usted debe colocarle apoyo cada 2 metros. ¿Ya? ¿Vamos claro con eso? Aquí se va a formar un nudo, pero este nudo no es para carga, sino como para darle mayor rigidez a la cercha. ¿Listo? Entonces, definido el peralte, selecciono un tipo de teja. Con ese tipo de teja obtengo la separación entre correas. Esa misma separación corresponde a la separación donde deben ir las celosías, donde se va a formar el nodo. ¿Estamos claros con eso? Seguimos. Definido eso, también me dice, bueno, debo tener en cuenta la pendiente de la teja. Y también me dice, me dan una recomendación. Bien, como usted va a manejar cerchas, se le recomienda que la separación que existe entre un pórtico y el otro, ¿sí?, entre cercha y cercha, no en la longitud de la cercha, sino entre una cercha y la otra, sean aproximadamente entre 3, mínimo 3 metros, máximo 9 metros. ¿Para qué? Menos de 3 metros ya es como que antieconómico colocar cada 2 metros una cercha. No se justifica. ¿Ya? Y más de 3 metros, entonces, para evitar que
se convierta las vigas de amarre en una cercha. ¿Sí? Entonces, para que en los 9 metros, de 9 metros hacia abajo, yo pueda manejar una viga de amarre en este sentido. Y no tenga que hacer una cercha. ¿Estamos claros? Eso son recomendaciones. No implica que usted no pueda usar una luz entre columnas de 10 metros. Sí se puede. El problema está en que ya una correa como esta, sencilla, de un perfil normal, ya no le va a servir. O le va a salir muy grande, o le tocaría cambiar el sistema de correa por una cercha más pequeña. ¿Estamos claros con eso? Supongo que estamos claros. Sí, profesor. Bueno, se durmieron. Listo. Entonces, lo que les decía ahorita, la cercha o toda esta estructura van a tener 3 cargas: las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas de viento. Ya sabemos que la carga de viento es normal, ¿sí ven? Normal a la dirección de la cubierta o del elemento que yo esté analizando. Quiere decir que si lo voy a sumar con las otras cargas, la carga muerta y la carga viva, que son gravitacional, que era lo que les decía ahora rato, que son en este sentido, debo que descomponerla para poder sumarla a la combinación. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. ¿Qué voy a diseñar yo en una cercha? Facilito, ¿sí o no? La cuerda superior, la cuerda inferior y las celosías, ¿cierto? La cuerda superior y la cuerda inferior, dependiendo de la carga que esté manejando, si es tensión o compresión. ¿Listo? Dependiendo de cómo esté el elemento, que ya ustedes saben cómo se diseña tensión, ya saben cómo se diseña compresión, un elemento. Las celosías igual, las celosías dependiendo de cómo estén orientadas, ¿cierto? Si está sometido a una carga de compresión o sometido a una carga de tensión. Por lo general, las celosías tienen una dimensión más pequeña que la cuerda superior y la cuerda inferior. Es decir, yo tengo por lo menos, si este es el tamaño de mi cuerda superior, lo ideal es que la celosía sea un poco más pequeña. Una, para que me dé espacio donde soldar. ¿Listo? Porque estos perfiles rectangulares, si estoy manejando perfil rectangular o ángulo o lo que sea, no terminan en 90 grados, terminan siempre con una curvita. ¿Se acuerdan? Existe un radio de curvatura. Entonces, para evitar eso, lo ideal es que sea un poco más pequeño, donde yo pueda soldar en una sección plana. ¿Listo? También vamos a diseñar las correas, ¿cierto? Pero ya sabemos que la correa se comporta como una viga que está apoyada en la cercha en este caso. Bueno, en este caso es en un perfil, ¿sí? ¿Sí lo ven? Así como está aquí. Y vamos a diseñar el tensor. Este elemento que está aquí, si lo ven, se llama tensor, que generalmente es una varilla. Este elemento que está ahí lo que hace es evitarme el pandeo completo de esta estructura de la correa y que se mueva ahora en forma de S. Funciona como una riostra, pero no es un elemento como esto, no es una correa, sino una varilla, un tensor. Entonces, la cuerda superior y la cuerda inferior ya saben cómo se diseña, igual que la celosía, ya saben cómo se diseña una correa porque ya lo hicieron en el taller, ¿cierto? Y hoy les voy a enseñar a colocar la ecuación para calcular la fuerza de tensión que tiene este elemento llamado tensor. ¿Listo? Que es lo único que faltaría por diseñar. ¿Vamos claro hasta ahí?
Yo creo que no. Entonces, el tensor sirve para evitar el pandeo lateral de las correas, está sometido a una carga de tensión y dice que el diámetro mínimo para un tensor tiene que ser 3/8 y que la separación máxima que puede existir entre uno y otro son 2,50 metros. ¿Listo? De ahí hacia abajo. ¿Sí ven? Entonces aquí tengo una correa que es un perfil PAG y entre correa y correa hay un tensor. ¿Sí lo ven aquí? Tensor. Entre esta correa y esta correa existe un tensor. Y si se dan cuenta, la separación que existe entre una correa y la otra es 1,50 metros. Ese 1,50 metros corresponde exactamente con la separación que existe o hay entre los nodos. ¿Sí ven? Entre los nodos. Y eso fue definido con base en la teja. ¿Listo? Con base en la teja que yo escogí, obtuve la separación y así configuré la cercha. ¿Estamos claros? Por eso tengo una Sigan la pregunta. función. Dígame. Respecto al ¿cómo se llama? El hilo superior el elemento superior de la cercha, se supone que ¿Te acuerdas? ajá, a ese de su LP debe ser lo suficientemente grande como para, o sea, debe ser mayor que la separación esa, ¿no? ¿Cómo? O sea, ese hilo superior que usted acaba de rayar ahí, de la cercha, Ajá. también tiene un LP, ¿no? Una longitud de pandeo. Ah, no. Aquí no se tiene en cuenta la longitud de pandeo como en Big. Ah, ok. Acá no se tiene en cuenta esa chica. A ver, eso no está contemplado. Bien. Ok. Borrador. Vamos bien hasta aquí. ¿Sí ven cómo se configura una cercha? Cuerda superior, cuerda inferior, cuerda superior, celosías, correa, tensor y encima de la correa viene la cubierta. Profesor, ¿Listo? por una aclaración, se supone que no tiene longitud de pandeo porque no hay carga distribuida sobre eso. Uh-huh. Ah, ok. Recuerda que las cargas van sobre los nodos. No me va a generar flexión en el elemento. Ok. ¿Listo? Entonces, para yo determinar la fuerza de tensión de este tensor, utilizo esta ecuación, donde está establecida que la fuerza de tensión está establecida por la carga distribuida. ¿Quién es la carga distribuida? La carga muerta más la carga viva, en caso tal la carga de viento, ya mayorado, ¿cierto? Por metro cuadrado, multiplicada por S. S viene siendo la separación que existe entre apoyos, ¿sí? La separación que tengo entre pórticos o la separación que tengo entre columnas. ¿Sí? Y aquí saca el lapicito. Si yo tengo mi estructura, y aquí tengo otras, cada uno de esos elementos una cercha, S es la separación entre elementos. ¿Listo? ¿Por qué? O sea, teóricamente S corresponde al ancho aferente de la cercha que yo voy a diseñar. ¿Listo? La mitad de uno más la mitad del otro. L es la longitud inclinada, esta longitud que existe de aquí hasta aquí. L, longitud inclinada de la cubierta. Alfa corresponde al ángulo de inclinación, este de aquí.
¿sí? Que se forma aquí. Y n es el número de tensores entre cerchas. O sea, 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, quiere decir que cuando yo aplique esta ecuación voy a tener una fuerza aquí, otra fuercita aquí y otra aquí. Listo. Se dice teóricamente que este último tensor carga a los demás, porque por lo menos este soporta una fuerza F, pero este tensor de aquí tiene que aguantar el desplazamiento o la fuerza de este. ¿Cierto? Entonces ya estaríamos teóricamente diciendo que lleva 2F. El tercer tensor debe soportar la tensión que genera este, pero como este aguanta el otro, eso quiere decir que este lleva 3F. Y el último tiene que aguantar la tensión de los otros tres. Por lo tanto, el último tensor es quien carga más, teóricamente es lo que se dice. Listo, muchachos. Entonces, con esta ecuación de aquí, ustedes determinan la fuerza que se le aplica al tensor y después lo diseñan ¿cómo? Con un elemento a tensión. Determinan el área por fluencia y determinan el área por fractura. De eso sí se acuerdan, ¿verdad? Claro. ¿Cierto? Entonces, teóricamente, ¿qué estamos diseñando? Una varilla, un elemento redondo que tiene una fuerza F y que se calcula de esta manera. ¿Listo? Sencillito. Si ven que no es un elemento, no es un perfil, por lo tanto esto no pesa tanto. Es un elemento redondo, una varilla mínimo de 3 octavos. Una varilla número 3. Para el diseño por fractura sería lo mismo que hacíamos antes, que por ejemplo la perforación de la roca y eso. Exactamente, mírenlo, aquí está. 0.85. Exactamente, 0.85, el área geométrica total, tal cosa. Porque es un elemento redondo que va a estar en su extremo roscado. Gracias. ¿Por qué se hace roscado? Porque yo necesito que eso quede fijo o que tenga un poquito de juego ya. Y que a veces, como la estructura se mueve, ellos se ajustan, por decirlo así, se vuelven a reacomodar, entonces siempre tengo que estar como tensionándolos un poco. ¿Ya? Tengo que permitirles cierto movimiento pequeño para que no se fracture. Listo, muchachos. ¿Estamos claros? Preguntas. Ahora que les mande eso, ahora que estemos haciendo el trabajo, yo sé que hay preguntas, así que hemos terminado por el día de hoy. La próxima clase arrancamos con ya el tema de uniones como tal. Y finalizaríamos el curso con el tema de uniones. ¿Estamos listos? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Listo. Entonces, nos vemos el martes. Yo les mando esa información ahorita al grupo para que la tengan. No siendo más. Nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Bendiciones para todos. Pórtense bien. Hagan los trabajos. Véngame, igualmente. Vemos. Bueno, profesor, gracias.